Buenas tardes, iglesia. Gracias por estar sintonizando esta transmisión. Quisiera que tomaran sus Biblias y leyéramos juntos un salmo que realmente es un verdadero consuelo para mi vida. Es el Salmo capítulo 34. Así que tomen su Biblia y vamos a leer juntos al Señor. Salmos capítulo 34. Dice la palabra del Señor: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Suena muy bien para este tiempo donde todo el mundo tiene temor. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Gloria a Dios. Nosotros creemos esa palabra para nosotros en esta tarde y quiero de que esta tarde tengamos una actitud de adoración, una actitud de completa alabanza al Señor. Vamos a compartir un par de cantos, cortesía de una iglesia en República Dominicana, y quiero que adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a cantar acerca de nuestro Dios, que es un Dios eterno y que Él nunca se cansa. Él es un Dios fiel en todas sus promesas, y también vamos a cantar de que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Así que adoremos al Señor y nos veremos después de las alabanzas. Dios los bendiga. Así que ahí donde estás, cantemos al Señor, proclamemos esta verdad y celebremos que nuestro Dios eterno está por su pueblo y nosotros confiamos en Él. Amén, cantemos al Señor. Forzadas al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Forzadas al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Ni te cansas, el débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Forzadas al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Forzadas al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas.
amas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Amén, Señor, esperamos en ti. Le invito a que ore conmigo esta tarde. Padre, esta tarde venimos reconociendo que tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios grande, tú nunca te cansas. Padre, a pesar de la crisis que estamos atravesando el día de hoy, sabemos de que tú estás en control de todo y nosotros confiamos en ti, nuestro corazón descansa en ti, porque tú eres el eterno Dios. Señor, tú nunca te cansas, no desmayas, eres fiel en tus promesas, Padre, y nosotros confesamos esa verdad el día de hoy. También te damos gracias, Señor, porque tu gracia es mayor que nuestra falta, Señor. Esta tarde venimos confesando nuestros pecados delante de ti, Padre, y te pedimos de que tú nos limpies, Señor, de que tú nos cambies, Padre, que tú hagas una obra en nuestro corazón, que tú utilices esta situación difícil en la que estamos viviendo para tu gloria y para nuestra edificación, para purificar a tu iglesia, Padre, de que podamos nosotros encontrar el propósito en medio de esta crisis, Padre, porque tú tienes un propósito. Todo lo que sale de tu mano, todo lo que tú permites, sea bueno o sea malo, Señor, es para purificar a tu iglesia, para purificar nuestros corazones, Señor, para llamar nuestra atención, para volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Yo te pido de que esta tarde sea una tarde de bendición, de consolación, Padre, una tarde donde tú uses tu palabra para traer consuelo al afligido, para hablar verdad, Señor, al que está confundido, Señor, y para traer salvación a aquel que no te conoce todavía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que amor mis pecados decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Sé que muchos están con el deseo de dar al Señor y por esa razón hice este pequeño tutorial de cómo lo pueden hacer. Primero tienen que ir a esta página que la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir a esa página y luego lo que tienen que hacer es dar click en Donate. Ese botón Donate los va a llevar a una página de PayPal. Si usted ya tiene PayPal, usted puede contribuir desde su PayPal, pero si no, usted puede utilizar el formulario que está en la página de Donate. Pueden usar Donate with PayPal y también pueden usar Donate with a debit or credit card, donar con una tarjeta de débito o de crédito. Si ustedes dan clic allá, ustedes ponen el valor de su ofrenda, de su contribución, en este caso, y luego vamos a poner mi información de tarjeta. Después de haber llenado toda su información financiera, ustedes pueden, ya sea si marcan esta caja, eso haría su contribución recurrente, o sea, cada mes se transferiría esa cantidad de su cuenta. Pero si no, lo deja así, si solamente es una vez. Luego vamos al final de esta página y podemos guardar esta información para la próxima vez, para que quede guardado. Y podemos crear su cuenta de PayPal ahí. Yo como ya la tengo, entonces no necesito hacer eso. Pero si usted no la tiene, puede poner una contraseña y crear su cuenta para la próxima vez. Y luego después de eso, solo damos clic en donar ahora. Donar ahora. Y eso los llevará a la página donde dice donado la cantidad, ¿verdad?, a esta dirección de correo electrónico. Esta es la manera en que todos ustedes pueden donar o ofrendar al Señor en estos tiempos que no nos estemos reuniendo, pero no queremos quitar el gozo ni la oportunidad de poder contribuir para el Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Espero que el tiempo de alabanza, de adoración al Señor, también de oración y de ofrendas haya sido de bendición para su vida. Esta tarde yo quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor conmigo bajo el tema todo obra para bien, incluso la pandemia. Este tema puede parecer una locura, puede parecer contradictorio, porque cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, situaciones de crisis, situaciones que nos causan mucha ansiedad, mucho estrés, en realidad nunca vemos que puede salir algo positivo
de esa situación. Pero esta tarde yo quiero que juntos veamos la palabra de Dios para ver qué Dios nos puede enseñar en esta tarde. Quiero enseñarte dos fotos. La primera es una escena muy común en estas últimas semanas. Es un estante de carne, así como ustedes lo pueden ver, y está prácticamente vacío. No había nada. La gente se había llevado toda la carne prácticamente, porque la mayoría de gente ha almacenado alimentos para este tiempo de cuarentena. Así que esto es una imagen sin precedentes que no se había visto en la historia de este país por muchos años. Pero lo que me llamó la atención es cuando miré el estante donde estaban todos los dulces. Les voy a enseñar la foto. Si ustedes se fijan ahí, todos los dulces están prácticamente intactos en sus cajas. En realidad solo faltaban algunos, uno que otro, pero en realidad, como ustedes pueden ver, está totalmente lleno. Y eso me hizo reflexionar en algo, porque en tiempos de crisis la gente no sale a las tiendas a buscar dulces, por ejemplo, no sale a buscar cosas que no son indispensables, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la carne se había ido toda, pero el dulce estaba prácticamente todo allí. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, la gente busca lo que es necesario para subsistir, no necesariamente está buscando lujos, ¿verdad? Entonces, yo creo de que esa verdad, esa observación también se traduce al ámbito espiritual, porque en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, lo que la gente necesita es escuchar los principios de la palabra de Dios, las verdades eternas de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de este sufrimiento? ¿Acaso el mundo es un mundo donde ocurren las cosas al azar y no hay un propósito? ¿O en realidad hay un Dios que soberanamente gobierna sobre toda su creación? Así que esta tarde yo quiero, a diferencia de muchos predicadores que están predicándole dulces a la gente, solo predicándoles de prosperidad y predicándoles de cosas que ellos quieren oír, esta tarde quiero que juntos abramos la palabra de Dios y que analicemos algunos principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que abra su Biblia, Romanos capítulo 8, e incluso lo puede leer aquí en la pantalla conmigo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Este es un versículo, este es un pasaje muy conocido, es un pasaje que se usa mucho cuando estamos en tiempos de necesidad, y lamentablemente es un pasaje que se malinterpreta muy frecuentemente. La palabra que se traduce como Dios dispone, la palabra dispone, o como lo conocemos en la Reina Valera, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esa palabra ayuda o dispone, como lo tenemos aquí en esta versión, significa, puede traducirse como obrar juntamente con. Y lo que eso nos quiere decir es de que, a diferencia de lo que parece, de que vivimos en un mundo donde las cosas suceden al azar, vivimos en un mundo donde pareciera de que no hay un propósito en lo que ocurre. Pablo nos está diciendo en este pasaje de que todas las cosas que suceden en el mundo, sean buenas o no sean buenas, o sean malas, o muy malas, al final todas esas cosas convergen para cumplir el propósito universal de Dios en el mundo. En otras palabras, Dios es el que está soberanamente sentado sobre su universo, sobre su mundo, gobernándolo todo. Entonces Dios está usando tanto lo bueno como las cosas malas que ocurren para su propósito final. Y Él dice en este pasaje, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto es lo que nosotros le llamamos en teología la providencia de Dios. Yo quiero darles en esta tarde una definición de lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. Y por supuesto eso incluye al coronavirus, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía,
la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y su voluntad personal. Eso es lo que nosotros entendemos como la providencia de Dios. Es el poder de Dios actuando sobre todo el universo, gobernando todo lo que existe. Ahora, lo que desconcierta a la mayoría de personas, lo que confunde a la mayoría de personas, es cuando ocurren cosas malas en nuestro mundo. Muchas personas dicen, si Dios es un Dios todopoderoso, ¿por qué Él no detiene el mal? ¿Por qué Él deja que ocurran un montón de cosas malas? Otros preguntan, ¿acaso será que Dios es el que envía esas cosas malas? La respuesta a eso es obviamente no. Dios no envía cosas malas. Pero sin embargo, si nosotros creemos en un Dios soberano que controla todas las cosas, tenemos que llegar a la conclusión de que cuando ocurren cosas malas también, es porque Él las permite. Él permite que ocurran estas cosas en el mundo. Y cuando ocurren cosas malas en nuestra vida y ocurren cosas malas en el mundo, nosotros podemos sentirnos tentados a acusar a Dios. Podemos sentirnos tentados a juzgar a Dios. Y yo sé de que muchas personas no se atreven a decir cosas acerca de Dios, especialmente delante de otras personas. No dicen cosas en contra de Dios. Pero en realidad, aunque no las digamos, muchas veces pensamos esas cosas. Y en tiempos difíciles, en tiempos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, nosotros tendemos a preguntar por qué está sucediendo. Y nosotros tendemos a preguntar, Señor, pero si tú eres un Dios bueno, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Es muy fácil juzgar y es muy fácil acusar a Dios de estar haciendo algo malo porque nosotros no tenemos la perspectiva ilimitada que Él tiene. Todos nosotros conocemos la historia de Job. La historia de Job la encontramos en el Antiguo Testamento. Job, en un momento, después de haber sido un hombre rico, haber tenido 10 hijos, haber tenido muchas posesiones, en un momento pierde todas las cosas. Y cuando él pierde todo y de repente esta enfermedad terrible cae sobre él, él tiene un momento, una confrontación con su mujer. Y yo quiero que leamos esa parte en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, su esposa le reprochó a Job y le preguntó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó, ni siquiera de palabra. Imagínense lo que está diciendo Job. Él está diciendo, hemos recibido el bien de Dios, ¿acaso no podemos recibir también lo malo? Ahora, recuerden que en el tiempo de Job, él estaba asumiendo que Dios había mandado algo malo. Él entendía de que si algo malo estaba sucediendo en su vida, era porque Dios lo había permitido. Dios no solamente, hermanos, está en control de las cosas que están bien. Cuando el sol brilla, cuando tenemos un buen trabajo, cuando hay todo en abundancia en nuestra casa. Hermanos, Dios también permite cosas negativas en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta sobre qué o sobre quién está nuestra fe. Las aflicciones y los sufrimientos fortalecen nuestra fe y son una oportunidad para conocer mejor al Señor. Y noten en esta historia, un tiempo de prueba, y este era un tiempo de prueba que estaba experimentando Job. Acababa de perder a sus 10 hijos, acababa de perder todo lo que tenía, estaba en una situación terrible donde incluso su mujer estaba acusándolo y estaba diciéndole este tipo de cosas. Pero miren, a pesar de ser un tiempo de prueba no tiene que ser un tiempo de pecado. Ni el peor de los sufrimientos son excusas para pecar contra Dios, y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Job. Como alguien decía, el sol brillante anticipa la belleza del cielo y los huracanes anticipan los sufrimientos del infierno. Cada cosa que ocurre en esta vida es un anticipo, es un preview de lo que nosotros vamos a ver en el día final. Las pruebas son una oportunidad para conocer mejor al Señor y para moldearnos más a su imagen y para acercarnos más a Él. Cuando nuestros padres nos castigaban, ¿se acuerdan ustedes cuando nos castigaban? Por supuesto, eso solo me pasó a mí porque solo yo me portaba mal.
Ustedes siempre se portaron como unos angelitos, me imagino. Pero cuando nuestros padres nos castigaban, ellos nos decían, oh, yo lo hago por tu bien. Pero en ese momento nosotros no lo veíamos como algo bueno. Nosotros no nos gustaba el castigo. A nadie le gusta que lo castiguen. Pero hoy como adultos, a pesar de los errores de nuestros padres, ¿cuánto nosotros le agradecemos a ellos? Muchas veces por habernos castigado. Y mucho de lo que nosotros somos hoy es por el resultado de esa disciplina que recibimos. Romanos 8:28, mis queridos hermanos, no significa que todo será para nuestro agrado. Tampoco este pasaje nos enseña que siempre seremos librados de las dificultades de esta vida. Nosotros estaremos expuestos a 1000 cosas, pero nada acontecerá que no sea para el bien de los hijos de Dios, de una manera o de otra. Nada acontecerá que no tenga un propósito santo en la mente de Dios para su gloria y para llevar adelante su reino. No existe ninguna molécula que no esté bajo el control de Dios y bajo su soberanía, incluyendo el coronavirus. Ahora, si ustedes se fijan en este pasaje que leímos, dice en la última parte que Job no pecó ni de palabra. Eso lo que está diciendo es de que su esposa sí pecó por haber reprochado a Dios. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo nosotros debemos de reaccionar cuando nosotros nos encontramos en un tiempo de crisis como el que estamos enfrentando hoy. Bueno, ciertamente no reaccionemos como la mujer de Job, pero la pregunta es cómo nosotros, qué podemos nosotros aprender o entender de esta situación que estamos enfrentando. Nosotros no conocemos el propósito de Dios y Job tampoco lo sabía. Job tampoco conocía lo que Dios estaba haciendo, pero aún así él no pecó contra Dios. Recuerden de que cuando Dios se apareció a Job al final del libro, Dios no le explicó a Job por qué habían sucedido todas estas cosas. Y sin embargo, Job mantuvo su integridad y nunca ofendió a Dios con sus palabras. Así que hoy en día nosotros tenemos más luz de la que tuvo Job. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que ayudan a nuestro bien? Si Romanos 8:28 y 29 es verdadero, de que todas las cosas ayudan a nuestro bien, debemos preguntarnos cuáles son esas cosas en medio de esta crisis que nos ayudan a bien. ¿En qué sentido podemos decir que la pandemia del coronavirus está actuando para nuestro bien? Esta tarde vamos a hablar de 10 cosas las cuales esta crisis del coronavirus nos está enseñando. Así que yo quiero de que ustedes pongan mucha atención. Vamos a ir muy rápido a través de todas estas partes, pero cada una de ellas es muy importante. Así que veamos la número 1. Esta pandemia puede unirnos en oración global. Esta pandemia puede unirnos en oración global. Los creyentes de todo el mundo nos estamos uniendo en oración. El pueblo de Dios está invocando el nombre del Señor. Ahora, si este tiempo de dificultad del coronavirus no es un llamado a la oración de parte nuestra, de parte del pueblo de Dios, entonces no sé qué otra cosa podría ser. Seguramente usted ya ha recibido invitaciones para reunirse en internet, para orar al Señor por esta situación, esta crisis global que está enfrentando el mundo. La realidad, hermanos, es que nosotros buscamos más de Dios cuando estamos en dificultad. No es casualidad que Dios describa su trono como un trono de gracia, donde encontramos el oportuno socorro en nuestra necesidad. Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos impotentes, tendemos a buscar más a Dios. Pero cuando vemos que aún los gobiernos que consideramos más estables, como el de Estados Unidos, los gobiernos más poderosos del mundo, no pueden controlar con esta amenaza que estamos enfrentando, nos llenamos de temor y empezamos a pensar en nuestra fragilidad, en nuestra bancarrota y en nuestra necesidad de Dios. Estoy casi seguro de que si en este momento existiera una vacuna contra el coronavirus, nos sintiéramos más seguros, pero a lo mejor menos inclinados a buscar de Dios. Debemos preguntarnos sobre qué o sobre quién está nuestra fe y de dónde proviene nuestro amparo. Leamos este pasaje en Salmos capítulo 78. Este salmo fue escrito refiriéndose a Israel. Nosotros sabemos en la historia que Israel desobedecía a Dios y Dios muchas veces los castigó. Y eso es lo que está describiendo en este salmo. En el versículo 34 dice:
cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acercaban, se acordaban de que Dios era su roca y el Altísimo su Redentor. Miren lo que sucedía cuando Israel se apartaba del Señor. Dios enviaba disciplina a su pueblo, así como Él lo había prometido. Y en este pasaje el autor dice, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. En este tiempo del coronavirus hay miles de personas que han sido contagiadas por este virus y lamentablemente hay muchas otras que lamentablemente han fallecido por este virus. Y dice, pero así como Israel, nosotros hoy en día no hemos cambiado absolutamente nada. Somos seres humanos exactamente iguales como los israelitas. Muchos de nosotros, hasta este momento en el que nos vemos en una situación que nos sentimos vulnerables y nos sentimos sin esperanza, nosotros empezamos a acordarnos de Dios y decimos, sí, existe un Dios al cual yo puedo clamar, el cual tiene misericordia de mí, el cual es misericordioso, acercémonos a Él. El ser humano tiende a olvidarse de Dios cuando los tiempos son buenos, pero cuando los tiempos son malos, Él empieza a acercarse a Dios. Lamentablemente ese es el patrón que vemos en la Biblia y también lo que nosotros vemos en nuestras propias vidas. Yo creo de que muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, hasta le hacemos promesas a Dios y le decimos, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a dar esta ofrenda, yo voy a hacer esto otro, como si Dios pudiera ser comprado. Pero en realidad lo que Dios está interesado es en nuestra obediencia. Escuchen lo que dice Salmo 36:7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. O Salmo 57:1. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros podamos ver las noticias de lo que está pasando en China, en Italia, en España, incluso en nuestro propio país, sin volcarnos a Dios en oración, sin pedirle a Dios no solamente por nuestra propia familia, para que Dios guarde nuestra familia? ¿Cómo nosotros no hemos de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestro país, que tenga misericordia de las personas que están enfermas, que tenga misericordia de tantas personas que han sufrido o que están sufriendo por este virus? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido al Señor de que se encuentre una cura, de que se encuentre una vacuna? Yo creo, hermanos, de que es imposible de que nosotros miremos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no sintamos la necesidad de orarle al Señor. Yo estoy seguro que estas personas que dicen que son ateas en este momento están creyendo en el Señor y están orándole al Señor. A pesar, alguien dijo, por si acaso, si existe un Dios, de todas maneras voy a orar o estoy orando por eso. Pero yo creo de que en este momento es una oportunidad donde podemos unirnos en oración. Esta pandemia nos da la oportunidad de unirnos como hermanos y hermanas en Cristo para orar al Señor. Esa es la primera cosa. La segunda que nosotros aprendemos, esta pandemia puede abrirnos la puerta para compartir el Evangelio con los incrédulos. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5:13-16. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Nosotros como cristianos tenemos que dar un buen testimonio ante los demás. Nosotros tenemos que demostrar a la gente lo que significa ser un seguidor de Cristo con nuestra forma de vivir. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos en ocasiones hablar, necesitamos en ocasiones compartir las noticias de salvación con otras personas. Pero esta ocasión en la que estamos ahora, en medio de esta crisis, nos está dando una oportunidad sin precedentes. Porque muchas personas que en condiciones normales, cuando todo está bien, cuando su trabajo está estable, ellos nunca pensarían en sintonizar un servicio de una iglesia para escuchar la palabra de Dios. En este momento, cuando
La gente se siente amenazada y tiene mucho temor. Es un momento muy vulnerable que nosotros podemos aprovechar para compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque seamos claros, el gobierno no es nuestra última esperanza. El dinero no es nuestra última esperanza. Nuestra última esperanza es el Señor. Él es el único que tiene una esperanza eterna, la cual es ofrecida gratuitamente a todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, todas las cosas del mundo van a fallar. Y este es un momento clave en el cual nosotros podemos compartir el mensaje del Evangelio con los demás. El corazón de la gente ahorita en este momento está receptivo a la palabra del Señor. En tiempos buenos, cuando todo está bien, cuando nuestro trabajo está estable, cuando la economía va progresando, desarrollamos un sentido falso de seguridad. Pero cuando estas cosas son removidas, empezamos a temer. Y ese momento se convierte en una buena oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo, el cual es la única esperanza para el mundo en todo tiempo, no solamente en tiempo de pandemia. Y para muchos que conocen al Señor, que ya están yendo a las iglesias, que se van a dormir a las bancas de las iglesias, este es un momento en el cual casi nadie se duerme. La gente está tratando de conseguir toda la esperanza que puedan conseguir, hasta la última gota de esperanza. Y este es un momento en que todo el mundo está muy receptivo. Nosotros debemos aprovechar esa receptividad y en vez de volcarnos a Netflix, en vez de pasar todo el día y toda la noche en Netflix y en Facebook, compartamos con nuestros amigos textos de la Biblia, compartamos un enlace para que ellos puedan ver un mensaje de la palabra del Señor, porque hermanos, aunque nosotros en este momento estamos en un tiempo de aislamiento, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo no tiene pausa. Nosotros debemos en este momento de aprender a ser compasivos con los demás y compartir el mensaje del Evangelio, pero también tenemos que ser creativos. Y aunque estemos nosotros lejos o no podamos acercarnos a otras personas, nosotros podemos compartir el Evangelio por medio del Internet, compartiendo mensajes, como les decía, compartiendo enlaces de mensajes con nuestros amigos. Y de esa manera podemos nosotros compartir el Evangelio de Jesucristo, que es la única esperanza, lo único que puede dar esperanza a toda esta crisis, a toda esta preocupación, a la ansiedad que tiene el mundo el día de hoy. Número 3, ¿cuál es otra cosa que nosotros podemos aprender? ¿Cuál es otra cosa que nos puede ayudar a bien en medio de esta crisis? Esta pandemia nos puede despegar de algunos de los ídolos de este mundo. Ahora, nosotros en nuestro contexto, como hemos nacido y nuestros países son altamente católicos romanos, generalmente cuando nosotros pensamos en la idea de ídolos, pensamos en imágenes relacionadas con el catolicismo romano. Pero yo quiero decirles, hermanos, con todo respeto, ¿verdad? Yo quiero decirles de que en realidad ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que toma el primer lugar en vez de Dios. Nosotros pensamos en una imagen o en una estatua, pero en realidad un ídolo puede ser cualquier cosa visible e invisible en el cual nosotros pongamos nuestra esperanza y nuestra fe. Un ídolo puede ser cualquier cosa que nuestro corazón desee. Donde sentimos que encontramos satisfacción, ahí es donde está nuestro ídolo. Y no necesariamente son cosas malas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el deporte, el ejercicio. Esas cosas no son malas en sí mismas. De hecho, es una buena idea tratar de hacer ejercicio, y lo digo por mí también, aún en este tiempo de aislamiento. Pero si usted prefiere ver un partido de soccer en vez de invertir ese tiempo en aprender de la palabra de Dios, entonces puede ser que el soccer se haya convertido en su Dios. Si usted no tiene problema en pasar una hora ejercitando en el gimnasio, pero no puedes poner atención a la palabra de Dios por una hora, hay un problema. Ese puede estar convirtiéndose en tu Dios. Si puedes pasar en el colegio todo el día estudiando, pero no puedes leer la Biblia y no puedes estudiarla, entonces eso se puede convertir en un Dios para ti. Si puedes gastar una buena parte de tu ingreso en entretenimiento, vacaciones, comidas afuera, pero te duele dar $1 para la obra del Señor y traes sobras a la iglesia, entonces hay un problema en el corazón. Si puedes pasar hasta horas, hasta dormirte, viendo Netflix, chateando en Facebook,
viendo videos de YouTube, pero no quieres pero no puedes concentrarte en entender la palabra de Dios en tu corazón. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿O nuestro deleite está en otras cosas? ¿Confiamos en Dios o en nuestra estabilidad laboral? ¿O confiamos en nuestro dinero? Todas esas preguntas debemos hacernos en este momento. Este tiempo de pandemia nos demuestra que en momentos de crisis, nuestros dioses falsos, aquellos en los cuales nosotros nos deleitamos, no tienen poder para sustentarnos, ni para darnos alivio. En esta crisis recordamos que existe solamente un Dios todopoderoso, al cual no tomamos en serio, a menos que nos veamos en problemas. El capítulo 78 de Salmos, el versículo 18 dice, y en sus corazones tentaron a Dios, ese es Israel, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Entonces, si ustedes pueden ver el ejemplo de la nación de Israel mientras estaba en el desierto, ellos, a pesar de que Dios había hecho un milagro y otro milagro para sustentarlos, para proveerles, aún en el mero desierto, Dios hizo llover pan del cielo. Y en medio del desierto donde no hay agua, Dios hizo que brotara agua por muchas corrientes de agua de una roca. Son cosas increíbles que Dios hizo por el pueblo de Israel, y sin embargo, cada vez que se enfrentaban con una dificultad, en vez de recordar lo que Dios ya había hecho por ellos, ellos empezaban a murmurar en contra de Dios, a hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban confiando en el Dios de Israel, ellos estaban confiando en muchas otras cosas, pero menos en Dios. Hermanos, que eso no nos pase a nosotros. Esta pandemia debe hacernos reflexionar en los ídolos que nosotros tenemos en nuestro propio corazón. Quiero decirles cuál es el ídolo número uno. El ídolo número uno en el mundo es el dinero. Muchos estamos dispuestos a hacer un montón de cosas por dinero, incluso cosas deshonestas. Y el dinero se convierte en nuestra primera motivación para hacer las cosas. Y si no hay dinero involucrado, entonces nosotros no hacemos nada. Es muy triste, pero para muchas personas el dinero es el Dios número uno. Hermanos, este es un tiempo donde tenemos que reflexionar, porque nosotros podemos tener mucho dinero en el banco ahora, pero ese dinero, con todo el dinero que podamos tener, no nos puede salvar de esta pandemia de la cual no hay vacuna. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda salvar a una persona que sea infectada con el potencial de que pueda morir. No hay cantidad de dinero que lo pueda salvar. Así que tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que nuestra esperanza solamente debe estar puesta en el Señor. Así que esta pandemia puede despegarnos de algunos de esos ídolos que están sentados en el trono de nuestro corazón. Y Dios nos manda a que nos arrepintamos y que los saquemos de nuestro corazón y que pongamos a Dios nuevamente en el primer lugar en nuestra vida. Número 4. Quiero que veamos el número 4. Siendo que no hay una vacuna para esta pandemia, para esta enfermedad, esta pandemia puede enseñarnos a confiar en Dios para nuestra salud. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este pasaje es muy claro. Nos dice de que nosotros como hombres, como seres humanos, podemos tener una idea, pero en realidad nosotros estamos bajo el control y el dominio de Dios. ¿Sabía usted que Dios ya estableció el número de días que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra? Él ya tiene contados todos esos días. Él tiene en su voluntad nombrado todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros el día de hoy no deberíamos estar tan temerosos por este virus, porque si no es la voluntad de Dios que nosotros pasemos a su presencia por medio de este virus, nosotros no vamos a ser contagiados. Si el día de hoy existiera una vacuna, muchos haríamos un esfuerzo para conseguirla. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que si existe una vacuna, nosotros hiciéramos un esfuerzo
por conseguirla. No hay nada de malo en utilizar los medios disponibles que Dios ha proveído, como la medicina, para cuidar nuestra salud. El mismo Dios que estableció el límite de nuestros días ha proveído diferentes medios de gracia. Y entre esos medios de gracia está la medicina, los cuales hacemos bien en usar bajo la supervisión de Dios. La preocupación es como una mecedora. Te hace moverte para todos lados, pero nunca te lleva a ningún lado. En realidad, con estarnos preocupando, con estar ansiosos, estar estresados, nosotros no llegamos absolutamente a nada. Entonces, nosotros más bien, como creyentes en Jesucristo, debemos estar confiados en Él. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. Miren que Pedro dice muy claro, no un poco de ansiedad, no parte de su ansiedad, sino que depositen en Él toda ansiedad, porque Él, el Señor, cuida de ustedes, el Señor se interesa por ustedes. Por lo tanto, nuestro Señor es un Dios todopoderoso que está en control de todo, aún en control de este virus, y nosotros podemos depositar en Él toda nuestra ansiedad. En realidad, hermanos, estar ansioso no hace que el virus se aleje. Estar ansioso no disminuye las posibilidades de contagio. Así que no se gana absolutamente nada con estar preocupados y con pasar noches sin dormir por este virus. Confiemos en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos, en Él está nuestra fortaleza, Él es nuestro Señor y Él nos va a librar si esa es su voluntad. Así que veamos otro pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Todas estas cosas pueden llegar, si ustedes pueden ver en el pasaje, todas esas cosas pueden pasar. Pero así está escrito, dice Pablo, por tu causa siempre nos llevas a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Él está diciendo, aún estando en Cristo, todas estas cosas pueden suceder. Sin embargo, dice el versículo 37, en todo esto, en medio de todas estas cosas que pueden venir, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación nos apartará del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa, hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la promesa de parte de Dios, que no existe nada, sea que estemos vivos o sea que Dios permita que nosotros muramos por este virus. No importa, para nosotros el morir es ganancia, porque nuestra vida, nuestra esperanza está en las manos del Señor. Así que no temamos, no tengamos temor de lo que pueda suceder. Número 5, esta pandemia puede ser una oportunidad para que los padres nos acerquemos a nuestros hijos y seamos un ejemplo de fe. Miren en Proverbios 16:32 lo que dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, lo que el autor está diciendo es de que una persona que tiene la capacidad de dominar sus instintos, dominar su temperamento, es una persona que puede dar un mejor ejemplo a los demás. En este punto, a lo mejor a muchos padres se les está acabando la creatividad de lo que pueden hacer con sus hijos, porque ya han estado muchos días en cuarentena y ya no hay ni qué hacer. Pero en realidad, al estar tanto tiempo en casa juntos, sin escuela, sin trabajo, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para acercarte más a tus hijos? Es triste, hermanos, ver hoy en día cómo una familia puede estar bajo el mismo techo y pueden estar tan distantes. A veces veo familias que están en la misma casa, están en la misma sala y cada uno está en su propio celular, cada uno está en su propio videojuego, cada uno está en una cosa diferente y están en el mismo lugar y sin embargo están tan distantes porque cada quien está haciendo sus propias cosas. Es increíble y muchas familias no tienen tiempo en el cual comparten, ni siquiera para sentarse juntos a comer. A veces solo llegan, agarran comida y se van para el televisor y no se sientan juntos, no platican, y si están juntos están con el televisor, están con el celular. En realidad es muy triste. Este tiempo en el cual nosotros ahora estamos obligados a guardar cuarentena
nosotros deberíamos tomar una oportunidad para reconectarnos con nuestros hijos. Nuestra excusa principal para no pasar tiempo con nuestros hijos es que decimos que no tenemos tiempo. Bueno, ahora tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿ahora cuál va a ser nuestra excusa para acercarnos a nuestros hijos? Quiero proponer que antes de acostarse el día de hoy, cada familia se reúna y abra su Biblia. Yo les recomiendo o les sugiero de que comiencen leyendo en Juan capítulo 1. Lo que pueden hacer es que en el círculo que estén, cada quien pueda leer un versículo, ya sea que lo lean en español o en inglés, no importa. Pero lo importante es que cada uno lea y ustedes pueden comentar acerca de lo que escucharon, acerca de lo que leyeron. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quieren algo que compartir, usted como papá, como mamá, ustedes me pueden llamar y podemos hablar de ese pasaje. Y entonces de esa manera ustedes pueden hacer un tiempo devocional con sus hijos. Así que yo quiero pedirles, padres, madres, no nos volquemos a Facebook, a YouTube, a Netflix. No desperdiciemos este tiempo en cosas triviales, sino que usemos este tiempo para acercarnos a nuestros hijos mucho más. Y recuerda, una cosa muy importante, padre, madre, nosotros estamos enseñando mucho con nuestro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan en alguna ocasión cuando ustedes eran niños que ocurrió una situación difícil y ustedes vieron en ese momento a su papá, a su mamá, cómo reaccionaba ante esa situación? Ahora que usted y yo somos padres y madres, ellos nos están viendo a nosotros. Y ellos están viendo cómo nosotros reaccionamos en situaciones como esta, en situaciones de crisis como esta. Recuerdo en 1998 cuando el huracán Mitch golpeó Nicaragua, el norte de Nicaragua, el sur de Honduras. Fue una devastación terrible. Y yo todavía puedo recordar cómo mi abuela, mi abuelo lucharon con nosotros y se mantuvieron firmes y eran personas de oración. Y esa imagen se ha quedado en mi mente por tanto tiempo. Y ahora yo como padre soy responsable de modelar a mi hijo, a mi hija, un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza en el Señor. Así que, ¿qué es lo que usted está demostrando a su hijo, a su hija? ¿Está demostrándole temor, desesperación? ¿Está demostrándole una falta de autocontrol? Recordemos el proverbio, dice que es mejor el lento para la ira que el poderoso. Es mejor tener paciencia que ser poderoso. Y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Así que aprendamos a tener autocontrol como padres, porque nosotros estamos modelando una vida de fe y de confianza en Dios para nuestros hijos. Así que, ¿qué está viendo su hijo? ¿Qué está viendo su hija en usted? Es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos. Número 6. Esta pandemia puede servir como una ocasión para detener nuestra vida ocupada y reconocer de que Él es Dios. Nosotros vivimos un ritmo de vida muy caótico. Muchas veces trabajamos muchísimas horas. Y yo sé de que el costo de la vida en Estados Unidos es muy alto. Pero muchas veces tenemos la opción de descansar y no lo hacemos porque queremos ganar más dinero. El ritmo de nuestra vida es muy caótico, tan rápido que ignoramos las cosas más importantes. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para la lectura de la palabra de Dios, porque nuestra única intención es poder ganar más dinero. Esta pausa obligatoria en nuestra rutina por causa de este virus nos da una oportunidad de acercarnos a Dios, como nos dice Santiago. Mire Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Imagínense qué bonito. Este es un tiempo en el que podemos usar nosotros para acercarnos a Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Pero no solamente dice acérquense a Dios, sino que dice en el versículo, la siguiente parte, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nosotros en este momento debemos de tomar esta pausa en nuestra vida para reflexionar en las cosas que nosotros estamos fallando al Señor y decirle, Señor, en realidad yo no he estado poniendo mi confianza en ti, en realidad yo estaba confiado en mi trabajo, yo estaba confiado en mi dinero, en mi salario, porque ahora cuando ya se me quita todo eso, yo me siento desesperado, no sé a dónde ir. Señor, eso me da a entender de que mi corazón no estaba realmente en ti. Perdóname. Así que limpiemos nuestras manos, pidámosle a Él que nos limpie. Y luego dice, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿A qué se refiere con inconstantes? Muchas veces veo a personas que no están comprometidas con la obra del Señor. Llegan un domingo
no los volvemos a ver por un mes. Vuelven a llegar la otra semana y llegan diciendo un montón de excusas y mentiras. Hermanos, no mintamos. No tenemos necesidad de mentir, ¿verdad? Es como un hermano que me llamó el otro día y me dijo, hermano, no voy a poder llegar. No se preocupe, hermano, de que ya de todas maneras desde enero no lo vemos. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, cuando Santiago dice los inconstantes, se refiere a personas de que vienen y van, no tienen ninguna firmeza, no tienen ningún compromiso, porque ellos no están interesados en entregar su vida completamente al Señor, sino que solamente están interesados en servirse de lo que puedan recibir del Señor. El Señor es algo opcional, pero no es algo indispensable para su vida. Dice, purifiquen su corazón. Hay algo que puede estar obstaculizando su comunión con el Señor. Y Santiago dice, purifiquen su corazón. Versículo 9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esa es la receta para ser restaurado espiritualmente. Humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra condición como mendigos, como pecadores, y venir y acercarnos a Jesús en arrepentimiento y fe, reconociendo que nuestras obras no tienen nada que ver. Nuestras obras no pueden ganarnos el favor de Dios, sino solamente acercarnos a Cristo y a la obra que Él realizó en la cruz en nuestro lugar. Así que esta pandemia puede servir como una ocasión para detener nuestras vidas ocupadas y reconocer de que Él es Dios. Número 7. Esta pandemia puede servirnos como una ocasión para detener nuestra vida ocupada. Es el mismo. Versículo 8. Esta pandemia puede ser una alarma de Dios para arrepentirnos. Hay una historia en 2 de Samuel capítulo 24 donde nos dice que el pecado de David, ustedes pueden leerlo esta noche, el pecado de David provocó una catástrofe en la nación. Hubieron miles de personas que murieron como causa de este pecado. Muchas veces, algunas veces, Dios permite que ocurran situaciones como estas. Dios permite que ocurran situaciones como estas para llamarnos nuestra atención, porque a lo mejor nosotros estamos distraídos en tantas cosas. Así que esta pandemia, esta situación que estamos enfrentando el día de hoy, puede enseñarnos, puede ser un llamado de atención de parte de Dios para nosotros volvernos de nuestro pecado, para examinar nuestro corazón y nuestra mente y para sacar la suciedad de nuestro corazón, traerla a la luz para que Dios pueda limpiarnos. Nuestro problema es que nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. Y la razón por la que no vemos el pecado de esta manera es por nuestra propia incredulidad. Miren lo que escribió este señor Frederick Lehigh en su libro La mano de Dios. Él dice, cuando consideramos nuestro pecado, ¿no es una maravilla que el castigo sea tan ligero? Imagínense, ¿quién puede decir algo así sino alguien que ha experimentado, alguien que está comenzando a ver el pecado de la misma manera que Dios lo ve? Por esa razón es que a nosotros nos impactan las situaciones difíciles, porque cuando ocurre algo difícil en nuestra vida o en el mundo en el que vivimos, nosotros pensamos que nosotros merecemos otra cosa, nosotros merecemos algo bueno, pero nuestra incredulidad no nos deja ver de que en realidad si Dios nos pagara a nosotros de acuerdo a la multitud de nuestros pecados, nosotros nos daríamos cuenta de que lo que estamos enfrentando en realidad es algo muy ligero. Escuchamos nosotros a veces hablar a Jesús en el Nuevo Testamento acerca del infierno con mucha claridad, pero nosotros estamos tan acostumbrados a oír de eso que ni siquiera nos afecta. No nos preocupan los demás. Nosotros estamos alarmados siguiendo las noticias, viendo cuántos casos hay del coronavirus, y también nos aterra cuando escuchamos la cantidad de personas que han fallecido por este virus. Pero ¿cuántos de nosotros nos alarmamos? Porque muchas de estas personas han pasado a la eternidad y ellos no estaban preparados para encontrarse con el Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentimos tristes cuando una persona muere y esa persona no ha conocido del Señor y no está preparado para enfrentar la eternidad con Cristo? Porque quiero decirles, nosotros estamos tan preocupados por el coronavirus, pero en realidad nuestro problema principal no es el coronavirus. Nuestro problema principal es el virus del pecado, así como lo dije anteriormente.
de que nosotros, si no arreglamos ese problema, si no nos acercamos a Cristo en arrepentimiento y fe, lamentablemente vamos a pasar a una eternidad donde vamos a estar separados de Dios por la eternidad. Ese es nuestro mayor problema. Por lo tanto, nuestra mejor opción es arreglar nuestra situación el día de hoy. Job vivió esas aflicciones que Dios trajo sobre él en la historia que estuvimos mencionando al principio. Dios trajo a su vida muchas aflicciones y él tuvo momentos muy difíciles en medio de ese proceso, en esa crisis. Pero al final Job se arrepintió. Sí, Job, el hombre que Dios había descrito con tanta justicia, él también se tuvo que arrepentir. Porque ¿sabe qué? Todos nosotros tenemos pecado y todos debemos de confesar esos pecados continuamente al Señor. Así que esta pandemia, como decía, nos puede ser una alarma de Dios para arrepentirnos. Mire lo que dice Job en el capítulo 42, cuando Dios finalmente se aparece. Y Dios le hace una serie de preguntas a Job que él no podía responder. Y esas preguntas simplemente le daban a entender a Job. Y le decían, Job, yo soy Dios y tú no lo eres. Y tú no entiendes por qué suceden muchas cosas. Mire lo que responde Job al final. Él dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job mismo está reconociendo de que él pensaba de que había entendido a Dios. Él pensaba que tenía un conocimiento de Dios. Pero él aquí se da cuenta de que él en realidad no entendía los propósitos de Dios. Y él dice, pero ahora con mis propios ojos yo puedo verte. Ahora, noten de que Job pudo conocer a Dios solamente al haber atravesado ese momento de prueba. Escúcheme muy bien, nosotros no podemos conocer a Dios en los momentos cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas van bien, nosotros más bien tendemos a alejarnos de Dios. Empezamos a buscar solamente los favores de Dios, lo que podemos conseguir de Dios. Pero muchas veces cuando Él nos quita todas esas cosas, ahí es donde nosotros salimos a relucir. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si en realidad nuestra fe está puesta en el Señor o no está puesta en el Señor. Job finalmente dice, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job pudo entender más a Dios y pudo comprender más a Dios. Su fe fue más fortalecida, pero hasta que él atravesó la prueba. Por lo tanto, Dios está haciendo lo mismo con su iglesia. Dios está haciendo lo mismo con su pueblo. Está pasándolo por esta prueba para purificarlo. Y luego dice en el versículo 6, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando finalmente digan, bueno, se encontró una cura, se encontró una vacuna y hay acceso a esa vacuna por todos lados aquí en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Será de que nosotros después del coronavirus vamos a vivir de la misma manera que hemos estado viviendo? ¿Qué más tendrá que hacer Dios para llamar nuestra atención? En realidad yo no quiero ni siquiera saber cuál es la respuesta a esa pregunta. No sé qué es lo que tendrá que hacer Dios, más que lo que está haciendo ahora, para llamar nuestra atención, para que nosotros despertemos de nuestro sueño en el cual estamos engañados con todas las cosas que nos rodean en este mundo. Y en vez de arrepentirnos, y en vez de confesar nuestro pecado y devolvernos al Señor, nosotros volvemos al mismo estilo de vida como antes. Yo me pregunto, ¿qué más tendrá que hacer Dios para llamar nuestra atención, para que nosotros nos volvamos a Él? Notemos que Job, después de que pasó toda esta calamidad, él se volvió más sensible a los propósitos de Dios. ¿Será que después del coronavirus nosotros vamos a ser más sensibles a la voz de Dios o vamos a ser más insensibles? ¿Será de que nos vamos a acercar más a Él o nos vamos a alejar? ¿Será que nuestro compromiso con el Señor será mayor o será que seguiremos siendo simplemente espectadores y no nos vamos a meter en la misión de Dios? Yo creo de que el Señor, hermano, nos llama a que nosotros vivamos una vida radical para Él. Y todo lo que nos estorba en nuestra devoción a Dios, quitémosla de en medio y arrepintámonos delante del Señor. Lamentaciones 3:38 al 41 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso precisamente es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de levantar nuestras manos a Dios, nuestras vidas a Dios, nuestros corazones a Dios
y nosotros debemos de confesar nuestros pecados delante del Señor. Cada una de estas pandemias y desastres naturales que existen hoy en día son como pequeños juicios de Dios en el mundo que nos recuerdan que habrá un juicio final. Estos juicios en el mundo afectan a cualquiera, afectan al creyente y afectan al no creyente, de toda raza, nacionalidad, idioma y cultura. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre se rebeló contra Dios, cada desastre natural, cada pandemia que existe en el mundo es una advertencia, como un anticipo de lo que ocurrirá al final, para que despertemos a estas realidades espirituales. El problema nuestro es que nosotros usualmente vemos a los demás más pecadores que nosotros. Generalmente nosotros, cuando pensamos en nuestro pecado, nos justificamos y decimos, no, pero mi vecino es peor que yo, fulano es peor que yo, ese sí Dios no tiene perdón de Dios, pero yo no soy tan malo, yo soy una buena persona, yo le envío dinero a fulano, yo le envío dinero a mi mamá, yo sostengo a mi familia, yo no soy tan malo. Quiero que leamos esta historia que Jesús contó en Lucas capítulo 13. Yo quiero que pongan mucha atención a esto. Si usted no ha escuchado lo demás que he hablado, yo quiero que usted ponga atención a esto. Porque nosotros somos muy buenos a justificarnos a nosotros mismos y somos muy buenos a pensar que somos mejores que los demás. Miren lo que dice aquí. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Algunos llegaron donde Jesús y le contaron de que un grupo de personas que habían llegado a ofrecer una ofrenda, a ofrecer sacrificios al templo, fueron asesinados por Pilato. Pilato los mandó a matar. Pero Jesús le responde, ¿ustedes piensan de que esos galileos, por haber sufrido esa muerte, eran más pecadores que todos los demás y por eso les pasó eso? Y Jesús les dice en el versículo 3, les aseguro que no, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan, ya sea por mano de Pilato o por razones naturales, todos van a perecer, porque ellos no habían puesto su fe en Jesús. Mire otra tragedia que había pasado en ese tiempo, dice en el 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Parece de que había un grupo de personas, 18 personas, que estaban construyendo una torre en una ciudad que se llamaba Siloé, y parece que la torre se derrumbó y los mató a todos. Y él les dice, ¿acaso ustedes piensan de que ellos eran más pecadores que ustedes? En el versículo 5 él dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Escúcheme bien, si usted piensa que usted es mejor que su vecino, si usted piensa que usted es mejor que su familiar, usted tiene que leer muy bien las palabras de Jesús, porque ante la santidad de Dios, todos nosotros estamos cortos ante la justicia de Dios. Nosotros los seres humanos nos comparamos unos con otros. Nosotros decimos, no, al menos yo no soy tan malo como aquel, o no soy tan malo como esa otra persona. Nosotros nos comparamos entre nosotros. Pero sabe, cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos compara con su Hijo Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo, en comparación con la nuestra, queda reducida absolutamente a nada. Alguien decía, nuestras buenas obras es como que nosotros comparemos la luz de una lámpara o una linterna y la luz del sol en mediodía. Nunca se va a comparar, porque la justicia de Dios, la justicia de nuestro Señor Jesucristo es perfecta. Por lo tanto, nuestros propios esfuerzos como seres humanos para ser buenos no cuentan delante de Dios, sino que para nosotros poder ser salvos tenemos que ser justificados solamente por la obra de Jesucristo. Así que pongamos mucha atención a lo que dice eso. Todos por igual, sin importar lo que hayamos cometido, sin importar lo que hayamos hecho, todos por igual. Tenemos solamente una forma de ser salvos. La única forma de ser salvos es como dijo Jesús, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no creen en Cristo, ustedes van a perecer. Eso se aplica a todos nosotros por igual. Dios nos ve a todos por igual y solo hay una manera de ser salvo para todos. Así que es muy importante que nosotros recordemos eso. Esta pandemia puede ser una alarma de Dios para arrepentirnos. Número 8. Esta pandemia nos apunta a la segunda venida de Cristo.
Mire lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 10 al 11. Lucas capítulo 21, versículo 10 al 11. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Luego en el versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Suena conocido eso? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren lo que dice Jesús a sus seguidores, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, en otras palabras, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús les está diciendo, cuando ustedes miren todas estas cosas y miren a la gente que está en gran temor, en gran terror por todas estas señales que están sucediendo. Y mire que menciona las pestilencias en el versículo 11. Dice que habrá terremotos y habrá hambres en distintos lugares y pestilencias. Esa palabra pestilencia se refiere a pestes, a enfermedades. Es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Pero Jesús dice a sus seguidores, hey, cuando ustedes miren todas esas señales, cuando ustedes miren a la gente desfalleciendo, a los hombres desfalleciendo del temor, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. La esperanza de nosotros como cristianos no está en el aquí y el ahora. Este mundo en realidad nos distrae de la realidad de nuestro Señor, nos distrae de la realidad que nuestro Señor va a regresar. Vivimos muchas veces nosotros como si el Señor no fuera a volver. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida y a nosotros se nos olvida que la segunda venida de Cristo es algo inminente, es algo seguro, es algo que va a suceder. Y el Señor nos manda a vivir nuestra vida con la expectativa de que Él va a regresar. Y todas estas pandemias y todos estos desastres son un recordatorio, hermanos y amigos, que este mundo como lo conocemos el día de hoy no es la realidad eterna. Este mundo como lo conocemos el día de hoy va a ser temporal. Nosotros anhelamos un cielo nuevo y una tierra nueva que Jesucristo nuestro Señor va a establecer cuando Él venga en su segunda venida. Y en ese momento cuando nuestro Señor venga ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, no van a haber virus, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Nuestro Señor va a regresar y va a cumplir su promesa. La segunda venida de Cristo es nuestra última esperanza. En el versículo 34 Jesús les dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, le dice a sus discípulos, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Mire qué interesante. Jesús dice, miren, cuídense de que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y esa es una de las cosas que más vemos en nuestro mundo hoy, glotonería y embriaguez. Estamos llenos de tanta comida. Estamos llenos de tanta comida que podemos comer hasta explotar. Embriaguez. Y luego dice Jesús, y de los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida son precisamente los que nos desenfocan de vivir en expectación de la segunda venida de Cristo. Y Él dice, esos afanes de esta vida los van a distraer. Y al estar distraídos les puede sobrevenir a ustedes de repente todas estas cosas que Jesús está advirtiendo. En el versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta pandemia es un recordatorio que este mundo como lo conocemos es temporal y a veces nos dejamos absorber por las cosas de este mundo, por las posesiones. A veces estamos tan preocupados por tener el carro del año, por tener tanta cantidad de dinero y esas posesiones nos envuelven nuestro razonamiento y todo lo que nos rodea y pensamos que esas cosas van a existir para siempre. Pero escuche bien, puedes prepararte para enfrentar la amenaza del coronavirus y aún así no estar preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo que Él vendría como un ladrón en la noche, así que no te sorprenda. Arreglemos nuestra situación con el Señor, arreglemos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, porque Él va a regresar por su pueblo. Esta es la última, número 10. Dios usará esta pandemia como un instrumento en sus manos para conformarnos más a la imagen de su Hijo.
En Juan 14, versículo 1, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Y luego en el versículo 27, Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una promesa de parte del Señor, en el cual Él nos dice, yo no les doy una paz como la da el mundo. El mundo da paz, una paz falsa, una paz ficticia a través de las cosas que nos ofrecen, las cosas temporales. Pero el Señor da una paz eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guardará, dice Pablo, nuestros corazones en Cristo Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. Una vez que pase esta tormenta, ¿cómo estaremos? ¿Estaremos más cerca de Dios o estaremos más lejos de Él? ¿Continuaremos huyendo de Él? ¿Habremos crecido espiritualmente? ¿Habremos tratado honestamente delante de Dios con los ídolos de nuestro corazón? O como decía John Piper, no desperdicies esta pandemia. No desperdicies tus días que estás aislado en medio de esta pandemia, solo en Netflix o en YouTube o en Facebook. Nosotros usemos este tiempo sabiamente, reflexionando acerca de nuestra propia vida. Alguien dijo, a veces Dios permite lo que aborrece para lograr lo que Él ama. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios está haciendo algo en todos nosotros. Dios no hace o permite algo sin que tenga un propósito. Así que recordemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. Dios continúa centrado en su trono de justicia, aún en tiempos difíciles como los nuestros. Aunque un virus parezca que está fuera de control, Dios sigue sentado en su trono y todo depende completamente de Él. Por lo tanto, nosotros como creyentes en Jesucristo debemos de mantener nuestra confianza firme en el Señor. Yo quiero de que oremos esta tarde y le demos gracias a Dios. Señor, esta tarde queremos pedirte misericordia. Queremos pedirte, Señor, de que perdones nuestros pecados. Te queremos pedir, Señor, de que nos limpies de toda maldad. Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que nos hemos apartado de ti. Reconocemos, Señor, de que hemos buscado dioses falsos. Hemos buscado cosas que no nos satisfacen en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a utilizar este tiempo sabiamente y que podamos nosotros, Señor, tener una relación más íntima contigo, que podamos conocerte en medio de esta prueba, Señor, de que nosotros podamos entender el propósito que tú tienes para nosotros en medio de esta dificultad, Señor. Guarda nuestras familias. También queremos pedirte por todos aquellos que han sido infectados, Padre, por este virus. Yo te pido de que tú los guardes y que tú, Señor, hagas una obra en sus vidas. Padre, que tú los sanes si es tu voluntad. Pero te pido, Padre, de que esta dificultad pueda producir el fruto que tú deseas, Señor. Porque yo sé que tú quieres purificar a tu iglesia y tú quieres que dejemos de jugar y que nos acerquemos más a ti. Porque solamente tú te mereces la gloria y la honra. No existe otro Dios fuera de ti. Perdónanos, Señor, por dar nuestro amor y nuestra devoción a dioses falsos, porque en realidad no existe otro Dios, solamente tú eres el único Dios. Señor, perdónanos por poner nuestra esperanza en otros dioses falsos, que los tenemos en nuestro corazón y los mantenemos, los amamos, y los amamos muchas veces antes que a ti, y no tenemos tiempo para ti, Señor, no tenemos tiempo para nada. Simplemente tenemos tiempo para lo que nos interesa y eso no eres tú, Señor. Perdónanos por eso. Nos arrepentimos, Padre. Y queremos pedirte de que en este tiempo sea un tiempo de reflexión, un tiempo donde a través de tu palabra y a través de la oración tú nos puedas mostrar a nosotros cuál es tu voluntad, cuáles son las cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, destruir esos altares que hemos dedicado a otros dioses y dedicarnos solamente a servirte a ti. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice de que si tu pueblo se humilla y ora y busca tu rostro, tú oirás desde los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás su tierra, Padre. Y eso es lo que te pedimos en esta tarde. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor. Con toda humildad te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a reenfocar nuestra mente en buscarte, en conocerte mejor, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Usa esta situación.
usa esta crisis, Señor, para tu gloria, para tus propósitos. Yo te pido, Padre, que como resultado de esta crisis, tu iglesia nunca sea la misma. Han estado mucho tiempo apartados de ti, que puedan volver a tus caminos, Señor, y reconocer que tú eres el único Dios y que solamente en ti deben poner su esperanza. Si hay alguien que me está viendo que no ha conocido al Señor, que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, o no está seguro de su salvación, o ha estado mucho tiempo lejos del Señor, yo te invito a que ores de esta manera conmigo. Dile al Señor: Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí. Esta tarde yo recibo por fe ese regalo de la salvación. Reconozco de que mis buenas obras no me favorecen ante ti. Mis buenas obras no me hacen ganar el favor de Dios. Solamente confío en el Señor Jesucristo para mi salvación. Solamente confío en su muerte, en su resurrección, en lo que Él logró por mí. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar. Y esta tarde, por fe, yo recibo los beneficios de tu sacrificio. En el nombre de Jesús te doy gracias. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir una vida dedicada a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo a hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Mis pecados Cristo los llevó. Su rectitud yo vengo. Me acerco sin vergüenza a mi temor, pues ya no hay para mí condenación, y tu Espíritu me habla a mí, tu Hijo siempre